Capítulo 10. El primer hombre caído. Cuando decidieron parar, Sunny estaba al borde del desmayo. Después de horas y horas de recorrer la accidentada ladera de la montaña, su cuerpo estaba casi al límite. Sin embargo, para sorpresa de todos, el hombre astuto parecía estar incluso peor que él. Los ojos del esclavo estaban turbios y desenfocados, vagando sin rumbo. Su respiración era entrecortada y superficial, como si algo estuviera ejerciendo presión sobre sus pulmones. Parecía febril y enfermo. Los ojos del esclavo estaban turbios y desenfocados, vagando sin rumbo. Su respiración era entrecortada y superficial, como si algo estuviera ejerciendo presión sobre sus pulmones. Parecía febril y enfermo. En cuanto al joven héroe, encontró un lugar adecuado para acampar. El hombre astuto simplemente se desplomó en el suelo. Lo más desconcertante de todo esto fue la falta de insultos furiosos a los que ya se habían acostumbrado. El esclavo permaneció en silencio e inmóvil, y solo los movimientos de su pecho delataban que todavía estaba vivo. Unos momentos después, destapó su frasco con mano temblorosa y bebió con avidez unos cuantos tragos grandes. «Conserva tu agua», dijo el joven héroe, con un dejo de preocupación que de alguna manera se abría paso en su voz habitualmente estoica. Haciendo caso omiso a estas palabras, el hombre astuto bebió más, vaciando la jarra por completo. El sabio no parecía mucho mejor que él. La ardua subida le pasó factura al esclavo mayor. A pesar del frío insoportable, estaba sudado, con los ojos enrojecidos y una expresión sombría en el rostro. Siendo el más débil de los tres, Sunny, de alguna manera, lo había soportado mejor. ¿No podríamos simplemente derretir la nieve cuando no haya más agua? El joven héroe le dirigió al sabio una mirada complicada. Puede llegar un momento en el que no podamos hacer fuego, para no llamar atención no deseada. Nadie hizo comentarios, pues sabían perfectamente a quién debían evitar llamar la atención. El recuerdo del Mountain King aún estaba fresco en sus mentes. Por suerte, hoy el joven héroe había conseguido encontrar un hueco natural en la pared de la montaña. Encaramado precariamente tras una estrecha cornisa, el fuego estaba bien escondido entre las rocas, lo que les permitía disfrutar de su calor sin temor a ser vistos. Nadie estaba de humor para hablar, así que se limitaron a hacer rodajas de carne de buey sobre las llamas y a comer en silencio. Cuando el cielo se volvió completamente negro, el hombre astuto y el sabio ya estaban dormidos. Perdidos en el cautiverio de sus propias pesadillas, el joven héroe sacó su espada y se dirigió al borde del afloramiento rocoso. «Intenta descansar también. Yo haré la primera guardia». Sunny asintió y se tumbó cerca del fuego, muerto de cansancio. Quedarse dormido dentro de un sueño era una experiencia nueva para él, pero inesperadamente resultó ser bastante común. Tan pronto como su cabeza tocó el suelo, su conciencia se sumió en la oscuridad. Después de lo que pareció un segundo, alguien lo sacudió suavemente para despertarlo. Aturdido y desorientado, Sunny parpadeó varias veces y finalmente notó que el joven héroe estaba flotando sobre él. «Estos dos no se ven muy bien, así que es mejor darles un tiempo para que se recuperen. No dejes que las llamas se apaguen, y despiértanos una vez que el sol comience a salir. O si aparece la bestia». Sunny se levantó en silencio y cambió de lugar con el joven héroe, quien añadió un par de leños al fuego y pronto se quedó profundamente dormido. Durante unas horas estuvo solo. El cielo estaba negro, con estrellas tenues y una luna creciente nítida. Sin embargo, su luz no era suficiente para atravesar la oscuridad que envolvía la montaña. Solo los ojos de Sunny parecían ser capaces de hacerlo. Se sentó en silencio y miró hacia abajo, por donde habían venido. A pesar de que habían logrado subir bastante alto durante el día anterior, todavía podía ver la cinta distante del camino. Incluso podía seguirlo hasta la plataforma de piedra donde habían tenido lugar la pelea con el tirano. Los pequeños puntos que cubrían las piedras eran los cadáveres de los esclavos. Mientras observaba, una figura oscura se arrastró lentamente por la plataforma desde abajo del acantilado. Se quedó inmóvil por un rato y luego avanzó, raspando el suelo con sus garras. Cada vez que una garra golpeaba uno de los cuerpos, el tirano lo agarraba y lo llevaba hacia sus fauces. El viento trajo a los oídos de Sunny sonidos apagados de huesos crujiendo. Se estremeció y sin querer empujó una pequeña piedra hacia el borde. La piedra cayó, golpeó la pendiente y luego rodó hacia abajo, haciendo que algunas de las más la siguieran. El sonido de las rocas al caer sonaba como un trueno en la noche silenciosa. Muy abajo, el tirano de repente giró la cabeza y miró directamente a Sunny. Sunny se quedó petrificado, paralizado. Tenía miedo de emitir incluso el más mínimo sonido. Por un momento incluso se olvidó de respirar. El tirano lo miraba, fijamente, sin hacer nada. Pasaron unos segundos de tortura, cada uno de los cuales parecía una eternidad.
Luego, el tirano se dio la vuelta con calma y continuó devorando esclavos muertos, como si no hubiera visto a Sunny en absoluto. «Es ciego», comprendió Sunny de repente. Inhaló y observó al Mountain King con los ojos muy abiertos. Era cierto, la criatura no podía ver. Al recordar todo lo que había sucedido antes, estaba cada vez más seguro de su suposición. Esos ojos lechosos e inexpresivos, pensándolo bien, nunca vio al tirano moverlos. Y cuando Sunny estaba empujando el carro por el acantilado, el tirano solo reaccionó después de que el carro había comenzado a caer, raspándose ruidosamente con las rocas. Por supuesto, ahora todo tenía sentido. Al amanecer, Sunny había despertado a los demás. El joven héroe había esperado que una noche de descanso completo les hiciera algún bien al hombre astuto y al sabio. Pero sus esperanzas se vieron frustradas. De alguna manera, los dos esclavos se veían aún peor que antes. Era como si la escalada del día anterior hubiera exigido demasiado al sabio. Sin embargo, la condición del hombre astuto no podía explicarse como un simple esfuerzo excesivo. Estaba pálido y tembloroso, con los ojos semiconscientes y una mirada perdida en el rostro. ¿Qué le pasa? El sabio, que no se encontraba muy bien, meneó la cabeza impotente. Podría ser el mal de la montaña. Afecta a cada persona de forma diferente. Su voz sonaba ronca y débil. «Estoy bien, idiotas. Salgan de mi vista». El hombre astuto tenía problemas para formar oraciones completas, pero aún así insistía en que estaba bien. El joven héroe frunció el ceño y luego tomó la mayoría de los suministros que el esclavo desafiante debía llevar antes de agregarlos a su propia carga. Después de dudar un poco, también le dio algunos a Sunny. «¿Pasó algo mientras dormíamos?» Sunny lo miró fijamente unos segundos. El monstruo se comió a los muertos. El ceño del joven soldado se hizo más profundo. «¿Cómo lo sabes?» «Lo escuché». El joven héroe se acercó al borde y miró hacia abajo, intentando distinguir la distante plataforma de piedra después de un minuto más o menos. Apretó la mirada, mostrando signos de incertidumbre por primera vez. «Entonces tendremos que movernos más rápido. Si la criatura ha acabado con todos los cuerpos, vendrá por nosotros. Tenemos que encontrar ese viejo camino antes de que anochezca». Asustados y abatidos, emprendieron la marcha nuevamente y continuaron subiendo. Sunny se estaba muriendo lentamente bajo el peso de la carga adicional. Afortunadamente, el hombre astuto y el erudito ya habían bebido la mayor parte del agua, lo que la hizo más liviana. «Esto es el infierno», pensó. Subieron más y más alto. El sol subía con ellos, acercándose lentamente al cenit. No hubo conversaciones ni risas, solo respiraciones entrecortadas. Cada uno de los 4 supervivientes estaba concentrado en sus propios pasos y en su equilibrio. Sin embargo, el hombre astuto se iba quedando cada vez más atrás. Las fuerzas lo abandonaban. Y entonces, en un momento dado, Sunny escuchó un grito desesperado. Al darse la vuelta, solo tuvo tiempo de ver una cara en pánico. Entonces el hombre astuto cayó hacia atrás y su pie se resbaló sobre una roca cubierta de hielo. Golpeó el suelo con fuerza y rodó hacia abajo, todavía tratando de agarrarse de algo. Pero ya era demasiado tarde. Paralizados en el lugar e impotentes, solo pudieron observar cómo su cuerpo caía por la pendiente, dejando marcas de sangre en las piedras. Con cada segundo que pasaba, el esclavo parecía menos un hombre y más un muñeco de trapo. Momentos después, finalmente se detuvo y chocó con la pared superior de una gran piedra, que sobresalía de una pila de carne rota. El hombre astuto estaba muerto. Capítulo 11. Encrucijada. Los 3 permanecieron inmóviles, mirando hacia abajo en un silencio incómodo. Lo que le había sucedido al hombre astuto no los sorprendió, pero aún así fue algo difícil de digerir. Un sentimiento ominoso se instaló en sus corazones. Al ver el cuerpo destrozado de su compañero, era demasiado fácil imaginar que alguno de ellos compartieran el mismo destino. No sabía qué decir. Después de un minuto más o menos, el sabio finalmente suspiró. «Es bueno que haya tomado la mayoría de los suministros que llevaba». «Un poco despiadado, pero no está mal», pensó Sunny mirando atentamente al esclavo mayor. El sabio frunció el ceño, al darse cuenta de que su máscara de caballero de buen corazón se había deslizado por un segundo y rápidamente agregó en tono sombrío: «Que descanses en paz, amigo mío». ¡Wow! ¡Qué actuación! En realidad, Sunny no había creído en su acto benévolo ni por un segundo. Todos los niños de las afueras sabían que las personas que actuaban con amabilidad sin motivo eran las que más había que tener en cuenta. ¿Eran tontos o monstruos? El sabio no parecía ser un tonto, por lo que Sunny comenzó a desconfiar de él desde el momento en que lo conoció. Llegó hasta aquí siendo un cínico desconfiado y no había razón para cambiar ahora. «Tenemos que irnos»,
dijo el joven héroe, echando una última mirada hacia abajo. Su voz era tranquila, pero Sunny podía sentir una emoción detrás de ella, pero no podía distinguir cuál era esa emoción. El sabio suspiró y se dio la vuelta también. Sunny se quedó mirando las rocas ensangrentadas durante unos segundos más. ¿Por qué me siento tan culpable?, pensó desconcertado por esa reacción inesperada. Él recibió lo que se merecía. Un poco inquieto, Sunny se dio la vuelta y siguió a sus dos compañeros restantes. Así dejaron atrás al hombre astuto y continuaron subiendo. A esa altura, atravesar la montaña se hacía cada vez más difícil. El viento azotaba con tanta fuerza que podía desequilibrar a cualquiera que no tuviera cuidado, y cada paso parecía una apuesta arriesgada. El aire se estaba volviendo demasiado fino para respirar, debido a la falta de oxígeno. Sunny comenzaba a sentirse mareado y con náuseas. Era como si todos se estuviesen asfixiando lentamente. El mal de la altura no era algo que se podía superar con esfuerzo. Era sutil y abrumador al mismo tiempo, y afectaba a fuertes y débiles sin importar su estado físico ni su resistencia. Si tenía mala suerte, un atleta de élite podía sucumbir a él más rápido que un transeúnte cualquiera. Fue solo una cuestión de aptitud y adaptabilidad innatas del cuerpo. Algunos afortunados pudieron superarlo después de experimentar síntomas leves. Otros a veces quedaron paralizados durante días o semanas y sufrieron todo tipo de efectos secundarios tortuosos, y algunos incluso murieron. Como si todo esto no fuera suficientemente malo, también hacía frío. La ropa cálida y el abrigo no eran suficientes para mantener a raya el frío. Sunny se sentía débil y helado al mismo tiempo, maldiciendo cada decisión que había tomado en su vida para terminar allí, en la interminable pendiente helada. Esta montaña no era lugar para humanos, y aún así tuvieron que continuar. Pasaron algunas horas. A pesar de todo, los tres supervivientes siguen luchando para avanzar, subiendo cada vez más alto. A estas alturas, el antiguo camino del que había hablado el sabio no podía estar muy lejos. Al menos eso era lo que esperaba Sunny, pero en algún momento empezó a dudar de si el camino existía. Tal vez el esclavo mayor mintió. Tal vez el camino había sido destruido hace mucho tiempo por los estragos del tiempo. Tal vez ya lo habían pasado por alto sin darse cuenta. Justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, finalmente lo encontraron. Estaba desgastado y angosto, apenas lo suficiente para que dos personas caminaran juntas. El camino no estaba pavimentado, sino tallado en la roca negra con alguna herramienta o magia desconocida, serpenteando hacia la montaña como la cola de un dragón dormido. Aquí y allá estaba oculto bajo la nieve, pero lo más importante es que era plano. Sunny nunca se había sentido tan feliz de ver algo plano en su vida. Sin decir palabra, el sabio dejó caer su mochila y se sentó. Estaba pálido como un muerto, jadeando como pez fuera del agua. A pesar de eso, había una leve sonrisa en su rostro. «Te lo dije». El joven héroe asintió y miró a su alrededor. Unos segundos después, se volvió hacia el esclavo triunfante. «Levántate, aún no es momento de descansar». El sabio parpadeó unas cuantas veces y luego lo miró con ojos suplicantes. «Solo dame unos minutos». El joven soldado iba a replicar, pero de repente Sunny puso una mano en el hombro. El joven héroe se giró para mirarlo. «¿Qué es?» «Se ha ido». «¿Qué se ha ido?» Sunny hizo un gesto hacia abajo, en el mismo lugar por donde habían venido. «El cuerpo del hombre astuto ya no está». El joven héroe lo miró fijamente por unos momentos, claramente sin entender lo que Sunny estaba tratando de decir. «Ah, cierto. No saben que el nombre del hombre astuto es hombre astuto. Qué incómodo». Quería explicarlo, pero tanto el sabio como el joven héroe parecían haber comprendido lo que quería decir simultáneamente. Se dirigieron al borde del camino de piedra y miraron hacia abajo, tratando de localizar el lugar donde el hombre astuto había encontrado su fin. De hecho, aún se podían ver salpicaduras de sangre en la piedra, pero el cadáver en sí no estaba por ningún lado. El sabio se encogió y se arrastró lo más que pudo lejos del borde. El joven héroe también retrocedió, agarrando instintivamente la empuñadura de su espada. Los tres intercambiaron miradas tensas, entendiendo claramente lo que implicaba la desaparición del hombre astuto. «Es el monstruo», dijo el sabio, aún más pálido que antes. «Nos está siguiendo». El joven héroe apretó los dientes. «Tienes razón. Y si está tan cerca, inevitablemente nos veremos obligados a luchar pronto». La idea de luchar contra el tirano era tan aterradora como absurda. Bien podría haber dicho que pronto todos morirían. La verdad era dolorosamente clara para Sunny y el sabio. Pero el esclavo mayor, sorprendentemente, no parecía asustado. En cambio, bajó la mirada y dijo en voz baja: «No necesariamente». El joven héroe y Sunny se giraron hacia él, todos atentos. El joven héroe levantó una ceja. «Explícate».
Aquí viene. El sabio suspiró. La bestia nos ha seguido hasta aquí tan solo un día. Eso significa que hay las dos posibilidades más probables. O es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de hacia dónde nos dirigimos, o está siguiendo el olor de la sangre. Después de pensarlo un poco, el joven Edu asintió. De acuerdo con esta lógica, el esclavo mayor sonrió levemente y continuó. Sea por uno o por otro, podemos despistarlo y ganar algo de tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? A pesar de la urgencia en la voz del joven Edward, el sabio dudó y permaneció en silencio. ¿Por qué no respondes? ¡Habla! El esclavo mayor suspiró de nuevo y lentamente, como si no quisiera, respondió. Sunny llevaba un rato esperando este momento. Tendremos que hacer sangrar al chico, arrastrarlo por el camino, dejarlo allí como cebo y subir. Su sacrificio salvará nuestras vidas. Justo a tiempo. Si Sunny no estuviese furioso, y muerto de miedo por supuesto, habría sonreído. Su juicio, al parecer, era inquietantemente preciso. La afirmación de que siempre era agradable, pero no en una situación en la que tenés La afirmación siempre era agradable, pero no en una situación en la que tener razón también significaba que podían utilizarlo como cebo para un monstruo. Le recordó las palabras que el sabio había pronunciado en cuanto al hombre astuto no estaba haciendo campaña para que mataran a Sunny. No te preocupes, amigo mío, el chico podría servir más adelante. Esas palabras que entonces habían sonado benévolas, ahora resultaban ocultar un significado mucho más siniestro. ¡Qué cabrón! Ahora todo dependía de si el joven héroe decidía o no seguir adelante con el plan del sabio. El joven soldado permaneció asombrado. ¿Qué quieres decir con hacerlo sangrar? El sabio meneó la cabeza. Es muy sencillo. Si el monstruo sabe por dónde vamos, no tendremos más remedio que abandonar nuestros planes de llegar al paso de la montaña y pasar por encima de la montaña. Si el monstruo sigue el olor de la sangre, tendremos que utilizar a uno de nosotros como cebo para engañarlo. Hizo una pausa. Solo dejando a un hombre sangrando más adelante en el camino podremos evitar de manera confiable la persecución, sin importar cómo nos esté siguiendo. El joven Edward permaneció inmóvil, con la mirada saltando del sabio a Sunny. Después de unos segundos preguntó: ¿Cómo te atreves a proponer algo tan vil? El esclavo mayor fingió magistralmente parecer afligido y sombrío. Obvio que me duele, pero si no hacemos nada, los tres moriremos. De esta manera, al menos la muerte del muchacho salvará 2 vidas. Los dioses lo recompensarán por su sacrificio. Vaya, qué lengua de plata. Casi estoy convencido de ello, pensó Sunny. El joven soldado abrió la boca y la volvió a cerrar vacilante. Sunny observaba en silencio a los otros 2 supervivientes, midiendo sus posibilidades de salir victorioso en una pelea. El sabio ya estaba a medio camino de convertirse en un cadáver, por lo que dominarlo no sería un problema. El joven héroe, sin embargo, presentaba un obstáculo. Capítulo 12. El olor de la sangre. En ese momento, ese obstáculo miraba hacia abajo, evitando la mirada de Sunny. Su mano descansaba sobre la empuñadura de la espada. Como siempre, el joven esclavo no tenía idea de qué estaba sucediendo dentro de la cabeza perfectamente formada del joven héroe. Solo tengo una pregunta. Tanto Sunny como el sabio lo miraron fijamente mientras contenían la respiración. ¿Sí? Dijiste que uno de nosotros debía ser sacrificado para salvar a los otros 2. ¿Por qué él? Por lo que veo, tú estás mucho más cerca de la tumba. ¡Qué buena pregunta! Estaba a punto de hacerla yo mismo, pensó Sunny. Sunny se volvió hacia el esclavo mayor, intentando con todas sus fuerzas reprimir una sonrisa burlona, pero para su consternación, el sabio tenía preparada una respuesta. Antes del primer ataque, él ya sangraba por el látigo de tu superior. Durante el ataque, estaba empapado de la sangre de un compañero esclavo. Su capa también estaba manchada en ella cuando murió el dueño anterior. El chico ya apesta sangre. Mantenerlo con vida nos pondrá en peligro. Por eso es la mejor opción. La sonrisa murió antes de llegar a los labios de Sunny. Maldito seas tú y tu gran cerebro. El razonamiento del sabio era terriblemente sólido. El joven Edo escuchó. Su expresión se oscurecía con cada palabra. Finalmente miró a Sunny con una luz peligrosa brillando en sus ojos. Eso es cierto. Sunny sintió que se le secaba la boca. Un sudor frío le recorría por la espalda. Se tensó, listo para actuar. Pero en ese momento el joven héroe sonrió. Tu lógica es casi incuestionable, dijo mientras desenvainaba la espada. Sin embargo, no has tenido en cuenta una cosa. El sabio levantó una ceja, tratando de ocultar su propio nerviosismo.
¿Qué podría ser eso? El joven soldado se giró para mirarlo, y la sonrisa desapareció de su rostro. Ahora irradiaba una intensa y palpable intención de matar. Es que sé quién eres, su gracia. También sé lo que has hecho y cómo has acabado siendo un esclavo. Solo uno de los crímenes repugnantes que has cometido sería suficiente para hacer quererme matar. Solo uno de los crímenes repugnantes que has cometido sería suficiente para hacerme querer matarte. Así que si hay alguien entre nosotros que merece ser sacrificado, eres tú. Los ojos del sabio se abrieron. Pero el olor a sangre. No te preocupes por eso. Te haré sangrar lo suficiente para contrarrestar cualquier dolor residual que lleve el chico. Todo sucedió tan rápido que Sunny apenas tuvo tiempo de reaccionar. El joven héroe se lanzó hacia adelante con una velocidad que parecía casi inhumana. Un momento después, el erudito estaba gritando en el suelo, con la pierna rota de un golpe de la parte plana de la espada del joven soldado. Sin darle oportunidad de recuperarse, el joven héroe le pisoteó la otra pierna y se escuchó claramente un sonido enfermizo de huesos, rompiéndose. El grito se convirtió en un aullido sollozante, y así sin más, el sabio quedó acabado. La brutalidad de las reacciones del joven héroe contrastaba tanto con su comportamiento normalmente elegante que Sunny sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto era aterrador. El soldado le dirigió una mirada tranquila y dijo en tono plácido: «Espérame aquí». Luego agarró al esclavo mayor y lo arrastró por el sendero, desapareciendo pronto detrás del afloramiento rocoso. Después de unos minutos se oyeron gritos terribles que resonaron en el viento. Sunny se quedó solo, temblando. Mierda, esto es demasiado. Todavía no podía creer lo repentina que fue la muerte del sabio y lo cruel que fue. Algún tiempo después, el joven héroe regresó y actuó como si nada hubiese pasado. Pero era precisamente esa normalidad lo que más ponía nervioso a Sunny. Después de clasificar el contenido de la mochila del sabio y tirar la mayor parte de la leña, el joven soldado se la puso sobre el hombro y se volvió con indiferencia hacia el joven esclavo. «Vamos, tenemos que darnos prisa». Sin saber qué decir, Sunny asintió y siguió adelante. Ahora solo quedaban dos. Fue un poco estúpido, pero Sunny de repente se sintió solo. Caminar por el sendero de piedra era mucho más fácil que escalar la pared de la montaña. Incluso tenía tiempo para pensamientos innecesarios. Una extraña sensación de melancolía descendió sobre Sunny. De alguna manera, comenzó a sentir que al final de esta pesadilla, fuera lo que fuese, no estaba lejos ahora. Caminaron en silencio durante un tiempo antes de que el joven héroe hablara. «No te sientas culpable por lo que pasó. No es culpa tuya. La decisión fue mía y solo mía». El joven soldado estaba unos pasos por delante, por lo que Sunny no podía ver su rostro. Además, si conocieras los pecados de ese hombre, en realidad es mejor que no los conozcas. Créeme cuando te digo que matarlo fue un acto de justicia. Me pregunto quién de los dos se siente culpable. Estas personas siempre intentan racionalizar sus acciones, siempre están desesperados por mantener una ilusión de rectitud incluso cuando hacen las cosas más infames. Sunny odiaba la hipocresía. Al no obtener respuesta, el joven héroe se rió entre dientes. «No te gusta hablar, ¿verdad? Está bien. El silencio es oro». No volvieron a hablar después de eso, cada uno preocupado de sus propios pensamientos. El sol se estaba poniendo y pintaba el mundo de 1.000.000 de tonos carmesí. A esa altura el aire era limpio y fresco, atravesado por rayos de luz escarlata. Debajo de ellos un mar de nubes granates se desplazaba lentamente junto a la montaña. Las estrellas y la luna habían comenzado a revelarse en el cielo vermellón. Fue muy hermoso. Sin embargo, Sunny solo podía pensar en lo frío que haría una vez que el sol desapareciera por completo. Antes de que eso sucediera, el joven héroe les había encontrado un refugio, no muy lejos del camino, escondido detrás de unas rocas altas. Había una grieta estrecha que se extendía hacia la ladera de la montaña. Contentos de estar a salvo del viento penetrante, exploraron la grieta y terminaron en una cueva pequeña y bien escondida. Sunny hizo un movimiento para desarrollar un poco de leña, pero el joven héroe lo detuvo con un movimiento de cabeza. «Hoy acamparemos sin hacer fuego. La bestia está demasiado cerca». Acampar sin las cálidas llamas que les hicieran compañía no iba a ser agradable, pero al menos no iban a morir congelados dentro de la cueva. En cualquier caso, la alternativa era demasiado aterradora. Sunny se sentó, apoyando la espalda contra la pared de la cueva. El joven héroe se sentó frente a él, con aspecto abatido y pensativo. Era evidente que estaba de un humor extraño. Al menos se notaba por el hecho de que hoy, por primera vez, el joven soldado no había cuidado bien su espada después de acampar. Pronto, el sol desapareció y la pequeña cueva quedó completamente a oscuras. Sunny, por supuesto, todavía podía ver perfectamente. El joven héroe, en cambio, estaba completamente ciego.
En la oscuridad, su hermoso rostro parecía noble y por alguna razón triste. Sunny le observó sin querer quedarse dormido. Después de un rato, el joven héroe de repente habló en voz baja. ¿Sabes? Es extraño. Normalmente puedo sentir la presencia de alguien incluso en la oscuridad absoluta. Pero contigo no hay nada. Es como si solo fueras una de las sombras. Con el silencio como respuesta sonrió. ¿Estás dormido? La pregunta resonó en la oscuridad. Sunny, que nunca había hablado con el joven héroe a menos que fuera una necesidad urgente, e incluso entonces solo usaba unas pocas palabras en el mejor de los casos, sintió que ahora había una extraña intimidad entre ellos. Por eso decidió hablar. Tal vez la oscuridad le dio coraje. Además, se presentaba la ocasión. ¿Por qué? ¿Estás esperando a que me duerma antes de matarme? ¿O lo vas a hacer por la mañana?